Gracias, Iglesia. Nuevamente, muy buenos días. Hace tiempo no nos veíamos, desde el año pasado. Y qué bueno es saber que usted está ahí. Qué bueno saber de que el Señor ha sido fiel, que el Señor ha sido maravilloso, que el Señor ha sido, que el Señor nos ha sorprendido mucho en ese tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que estaba manejando algo relacionado con lo que el pastor Jaime venía hablando sobre el esfuerzo. Y el esfuerzo va acompañado de carácter, ¿cierto? Ya alguna vez habíamos hablado del carácter, pero esta vez lo enfoqué de una forma diferente, el Señor colocó mi corazón de una forma diferente. Y colocamos esta parte como título, un camino cuál escoger, ¿cierto? En este nuevo año muchas personas, entre nosotros también nos incluimos, hacemos muchos propósitos, hacemos muchas, soñamos mucho, este año queremos alcanzar tanto, nos ponemos metas familiares, personales, metas que nos van a llevar a alcanzar algunos objetivos. Y no sé entre cuántas metas que usted se puso de su universidad, de pasar bien el año, el aumento del salario, un puesto mejor. No sé, entre esas metas, si usted colocó una buena comunión con Dios. A veces pensamos en todo menos en esa buena, en esa meta, ¿no? Esa meta primordial que es la buena comunión con Dios. Y en este camino lleno de tantas variantes en esta vida que nos lleva por diferentes cosas, nos tiene que enseñar y tenemos que aprender a tomar decisiones. Y qué bueno que esas decisiones usted las tome de la mano del Señor Jesús, de la mano del Espíritu Santo, ¿cierto? Que esa decisión que usted toma no es que, no. Si usted siente que Dios le habló para tomar una decisión, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Ir y buscar la presencia de Dios para que Él nos confirme eso en oración. ¿Qué texto tomamos para el camino, para un camino, o cuáles caminos escoger? Génesis 4, ya habíamos hablado de Génesis, ¿cierto? Génesis 4, todo el capítulo habla acerca de una familia, de la familia de Adán y Eva, ¿cierto? De la familia que después de que la embarraron, por decirlo así en mis palabras, en el huerto del Edén, salieron de él, fueron a la tierra, tuvieron que trabajar la tierra y salieron a poblar la tierra. Y dice la Biblia que de Adán y Eva, en su relación como esposos, nacieron dos hijos, que fue ¿quién? Caín y Abel, ¿cierto? Entonces, de Caín y Abel, ¿qué sabemos? La ofrenda. Entonces, que Dios le agradó más la ofrenda de Abel que de Caín, y Caín le dio material a su hermano. Pero a veces estudiamos o no habíamos estudiado, por lo menos yo nunca había estudiado, se lo digo siempre, no había investigado la vida de Caín. Me había basado en la primordial, en lo que era la ofrenda, porque Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín, cuando ambas ofrendas eran excelentes, pero había una cosa que hizo la diferencia, y eso lo vamos a ver más acá. Lo que dice Caín. Entonces, capítulo 4, versículos, vamos a leer del 1 al 6, que es del 1 al 7, que es como el que más conocemos, ¿cierto? Entonces, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Quién fue Caín? El primogénito, fue el mayor, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, ahí lo que está, ese es el versículo que todos conocemos, y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero no miró, bueno, a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová llamó a Caín y le dijo, venga, mano, ¿qué pasa? ¿Por qué cayó su semblante? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras, ahí está la clave, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta
acechando, con todo tú lo dominarás. Y tenemos que seguir leyendo. Vamos a leer parte por parte de ese capítulo 4. Entonces, ¿quién era Caín? El primer hijo de Adán y Eva, ¿cierto? El primogénito. Y usted sabe que en los estudios y en la vida judía y hebrea, el primogénito tiene una gran responsabilidad, ¿no? Ese sobre el cual viene la bendición, sobre el cual recae muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el primero. Es como cuando el labrador siembra la tierra y la primera cosecha que levanta, así como usted ve como en enero aquí en Colombia, comienzan los sembrados a trabajar la tierrita de los sembradores. ¿Se escucha muy lejos? Más. Es que estoy un poquito como afónico, me siento afónico. Entonces, comienzan a preparar la tierra y a sembrar la semilla y ese fruto se espera con ansia, ¿cierto? Con alegría. Ese es el primogénito. Cuando yo estaba con mi esposa, estábamos embarazados de Juan Esteban, que es mi hijo mayor, era una ansiedad, era algo nuevo, algo muy expectante, saber de que venía hijo, sabía que venía el primer hijo de tres, que, ay, ahora qué dolor de cabeza, no me tienes. Pero es esa alegría y ese gozo. Entonces, cuando Adán y Eva tuvieron a Caín, tenían muchas expectativas. Y Caín, dice la Biblia, que se fue al lugar de la tierra. Entonces, yo que encontré Caín, dice, la historia de Caín, dice que es el primer hijo de Adán y Eva, como les dije. En esencia del retrato de todos aquellos que buscan un sentido, el placer de vivir alejados de Dios. Entonces, Caín se va a hacer su arte, salió con atributos, salió con cualidades para manejar la tierra, era herrero, bueno, hacía todo lo que era la parte laboral de la tierra, tenía muchas virtudes, pero Caín, no, eso no era malo, ¿cierto? A veces uno nace con talentos, el Señor nos da talentos desde la niñez, algunos somos hábiles no sé, para escribir, para dibujar, para cantar, algunos más, nos cuesta un poquito más hacer algunas artes, pero tenemos habilidades y Caín nació con esas habilidades. Pero Caín se involucró tanto en sus profesiones que se fue alejando de Dios. Entonces, Adán y Eva tenían una tarea primordial y era que tenían que enseñarles a Caín y a Abel, a los dos, cómo adorar y cómo exaltar el nombre del Señor Jesús, cómo exaltar al Rey de Reyes. Sí, obvio, ellos la embarraron, pero el Señor no los fulminó, sino les dijo, ok, hay consecuencias, tienen que hacer esto, pero el Señor siempre estaba pendiente de ellos. Y Caín, yo imagino que Caín sabía cómo ofrendar, sabía cómo adorar, Caín sabía cómo hablar con Dios, Caín sabía en qué momento Dios respondía, qué era lo que le agradaba a Dios, ¿cierto? Y si usted mira eso hoy en día, toda la humanidad, sabemos que hay un Dios. Toda la humanidad sabemos que cuando usted ora o cuando oramos, buscamos a Dios, ¿cierto? Que cuando vamos a la iglesia y confiamos, tenemos esa confianza de que hay alguien que puede suplir nuestra necesidad espiritual. Es porque hemos aprendido a hacerlo. Es porque nos has enseñado, ya sean nuestros padres, sea nuestra misma cultura, nos han enseñado de que hay un Dios. Y que ese Dios está allá para ayudarnos cuando usted y yo lo buscamos. Pero resulta que a Caín se le enseñó todo eso, pero Caín se enfrentó, o no se enfrentó, sino basó su confianza en sus manos, en sus talentos, en sus deberes. Entonces, ¿qué más encontré por aquí de Caín? La historia de Caín es también la historia de todos aquellos, como les decía, que se hacen a este mundo, se aferran a las cosas de este mundo y a sus opciones. La principal meta y propósito de sus vidas, cuando Judas escribió por allá, alertando a los creyentes de que no era, que teníamos que tener confianza en Dios y no hacer los caminos que hacía Caín, que eran caminos de perversidad. Entonces, cuando Caín comenzó, ya era un muchachón fuerte. No sé cuántas veces, la Biblia no sé cuántas veces Caín y Abel presentaron ofrendas delante de Dios o acompañaron a Eva y a Adán a ofrecer holocausto y ofrendas a Dios, no sabemos, pero que lo hacían, lo hacían.
ese corazón o esa actitud de Caín comenzó a apartarse de Dios. Entonces, la vida de Caín se basó simplemente en sus talentos. Se le olvidó colocar su corazón en aquel que le dio sus talentos. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, que nos ha dado las habilidades para los negocios, nos ha dado sabiduría, entendimiento, pero hay que entender que eso no nació, no viene de nosotros mismos, no es como la evolución, ¿no? No es que la teoría de la evolución, no. Dios nos dio esos talentos, pero tenemos que colocar los talentos en manos de Dios para que Dios sea ofreciendo o haciendo cosas diferentes y reconozcamos a través de cada vez que yo coloco mis talentos o mi vida delante de Dios, de que Él es el Rey de Reyes y Señores, señores. Cuando usted y yo creemos en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, me limpió de pecado, fue a la cruz, resucitó y me dio promesa de eterna, es porque lo va a cumplir, pero porque es Dios, porque Jesús vive en mi corazón. Esa promesa es para cuando Jesús vive en los corazones de las personas. Está abierta para todo el mundo. Y Caín y Abel tenían abiertas las puertas de la comunión con Dios para que sean bendecidos, pero Caín se fue, se basó en sus cosas. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿cierto? A veces yo lo hago, a veces yo tengo que tomar decisiones y las tomo así, muy a la ligera, y después, ¡pum!, vienen las consecuencias. Ay, Dios mío, ¿por qué no oré primero? ¿Por qué? Porque me baso en mi conciencia, me baso en mis pensamientos, me baso en lo que sé de la palabra de Dios, pero no es eso. Para buscar para saber qué camino tengo que seguir, tengo que buscar la presencia de Dios, confiar en Dios. No es lo que yo sepa de Dios, es mi comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de Caín? Habla muy poquito, ¿cierto? Pero Caín se menciona en el Nuevo Testamento. Si quiere, acompáñeme a la primera carta de Juan, capítulo 13, 12. Así no, este man está hablando muy poca Biblia, no. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice la Biblia así, dice Juan, no como Caín que era del maligno. Oiga, ya el hombre estaba grave. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, ¿qué nos habla el Nuevo Testamento de Caín? Las obras de Caín, las obras de la carne, por decirlo en mis palabras, son las obras que nos van alejando de la presencia de Dios, ¿cierto? Dice que la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Caín le faltaba fe. Fe, eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. A Caín le faltaba fe en qué? Fe en Dios, creer en Dios, vivir para Dios. Por eso usted y yo como cristianos no podemos decir, yo creo en Dios cuando mi confianza no la tengo en Dios, cuando mi confianza está en un trabajo, cuando mi confianza está en la persona al lado, cuando mi confianza está en el chisme, de pronto, ¿cierto? Cuando me pasa algo y en lugar de buscar a Dios voy y busco el consejo de mi mejor amigo. A Caín le faltó fe. Por esa razón, la ofrenda que presentó juntamente con Abel no fue agradable delante de Dios, pero no era porque la ofrenda, como dijimos, era mala, porque Caín también escogió lo mejor de la tierra, lo mejor, ¿cierto? Cuando usted va al mercado, va a hacer el mercado para su casa o va a comprar el almuerzo, usted va y busca lo mejor, ¿cierto? El mejor tomate, la mejor cebolla, el mejor pedazo de carne o de pollo, y eso es normal hacerlo, pero cuando lo hacemos sin tener la confianza para quién se lo estamos haciendo, pierde todo sentido, pierde todo sentido. Entonces mi ofrenda tiene que primero nacer en mi corazón, de un corazón agradecido, de un corazón en comunión con Dios. O si no, lo que yo haga, esa ofrenda, ese sacrificio, lo que haga para Dios no va a tener sentido para Él. Y es cuando de pronto el Señor dice, oiga, hermano, pero de oídas me oyen, pero su corazón está lejos de mí. Y eso le pasaba a Caín. Caín estaba lejos de la presencia de Dios. Entonces, yo encontré 7 puntos. 7. Hoy no vamos a tratar los 7. Entre hoy y el miércoles vamos a terminar esta parte. Entonces, sobre la historia de Caín o la vida de Caín. Y la idea es que podamos ir analizando y entendiendo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo qué cosas de nosotros aún dentro de nosotros, ya siendo cristianos, y los que no somos cristianos y nos están viendo por las redes sociales,
puedan analizar y entender eso. Me colocó qué camino escoger. Y sí, a veces nos encontramos así, qué camino escoger. Listo, entonces, es suficiente para indicar la mano. Bueno, ¿qué más tengo aquí de Caín? Es aquella de ingenio de bueno. Camino, ¿qué camino escoger, Génesis? ¿Qué es la primera parte que encontré de Caín? Las inclinaciones de su corazón. Está en Génesis, capítulo 4, versículo 2. Ahí, ¿en qué se basaba Abel? Caín dice, después dio a luz a Abel, bueno, y fue Abel pastor ovejas y Caín labrador de la tierra. Ya sabemos que fue la profesión que él cogió, ¿cierto? Las inclinaciones de nuestro corazón hablan de la realidad de nuestras condiciones espirituales. Wow. Las inclinaciones de nuestro corazón, es decir, las cosas por las cuales se desvive mi alma. Por ahí mi esposa la vez pasada nos decía, ¿dónde está su tesoro? Le decía a mis hijos, está su corazón. Y Caín, ¿dónde tenía su corazón? En los tesoros de la tierra, en los tesoros en las frutas, en las verduras, en los herrajes, bueno, en lo que él hacía. Él se deleitaba y le gustaba eso, mas no se deleitaba en la presencia de Dios. Y Abel era al contrario, Abel fue pastor de ovejas, no tenía nada fijo y eso le permitió de pronto manejar una relación con Dios, una relación diferente, una comunión diferente, creer en ese Dios maravilloso, creer en ese Dios. Entonces, las inclinaciones de nuestro corazón, es decir, son las cosas por las cuales se desvive nuestra alma, ¿cierto? Hablan de los tesoros, las cosas que tenemos por valiosas aquí, y por ello el Señor Jesucristo nos advirtió que donde estaba nuestro corazón, lo que decía nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Eso está en el capítulo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 34, ¿cierto? Caín era una persona que desde temprano manifestó su pasión por la tierra. ¿Qué despierta la pasión en usted y en mí? Sería aquí la pregunta. ¿Qué pasiones hay en nuestros corazones que nos llevan por el buen camino, por el camino que tenemos que escoger? ¿Cierto? Usted y yo que ya somos cristianos, ¿cuál es la pasión de nuestro corazón? ¿Cuál es el deber de nuestro ser? ¿A qué se dedica nuestra alma? ¿A qué se dedican nuestros pensamientos? ¿A qué se dedica nuestra forma de ser? ¿Cierto? Caín, ya sabíamos, Caín estaba amarrado y esbordado por todo lo que estaba en la tierra. O sea, yo creería que si fuera en ese tiempo, sería una persona que tendría muchas casas, muchos carros, porque la Biblia dice que ellos eran prósperos. A pesar de que el Señor había consecuencia del pecado original, ellos eran familias prósperas, porque pues, eran los únicos y tenían muchas cosas. Entonces, Caín era parte de la tierra, esa tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta mía, 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 y se llenó y se llenó. Fue como de avaricia, ¿no? O sea, esto es mío y de nadie más. Y muchas veces en este tiempo, nuestros corazones a veces se llenan de avaricia. Se pueden llenar de avaricia espiritual. No es que esta es mi iglesia, estas son mis ovejas y nadie me las puede tocar, son mías. Y resulta que sus ovejas, su iglesia no es suya, es del Señor Jesús. Usted y yo somos simplemente instrumentos para comunicar las buenas nuevas, para que la persona se conecte con Dios, ¿cierto? Se proclame delante del Señor y que proclame al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, donde está su corazón, donde está su tesoro, está su corazón. Y eso lo tenía Caín, ¿cierto? Entonces, ¿qué más encontré de Caín? Terminó teniendo sus propios, fue amor. La elección de su oficio no debe ser visto como algo casual, sino como algo que denota la inclinación de su alma y la exposición de su carácter. Mira, aquí entra el carácter. A diferencia de su hermano Abel, que prefirió una vida nómada, sin lugar fijo de permanencia, Caín quiso desde un principio encontrar en la tierra su oficio, el lugar definitivo y de permanencia, y hacer de la misma el principal asunto de interés en su corazón. Entonces, lo que a mí me deleita es lo que a mí me marca. Entonces, un ejemplo más sencillo, cuando yo estoy aquí en la casa, a mí me gusta mucho ver, yo veo noticias, pero yo veo las noticias esperando algo en específico, que son los deportes. Obvio, yo miro lo que pasa, lo que vimos la semana pasada de los carros bombas,
impresionante otra vez. Yo le decía, Señor, otra vez vamos a caer en eso, Señor, no permitas que caigamos en eso otra vez, ya habíamos calmado eso, llévate toda esa maldad. Pero Dios sabe por qué lo hacía, pero entonces yo espero que lleguen los deportes y es a lo que yo más me concentro, en los deportes. Ya cuando pasan los deportes, ya digo a mis hijos, ya pueden pasar el canal, que ya pasó lo que quería ver. Entonces, a Caín le pasaba eso, a Caín se deleitaba con las cosas que él podía ver tangibles, pero como él no podía ver a Dios, lo tenía en una segunda opción, mientras que Abel comenzó a conocer a ese Dios maravilloso. Ahora, como le dijimos al principio, Adán y Eva tuvieron una tarea muy fuerte en enseñarles quién era Dios. Yo no pienso que ellos hayan fallado en eso, pero ellos y usted, tanto ellos como usted y yo, tenemos algo que se llama libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío a veces nos lleva a escoger cosas que no son o que nos alejan de la presencia de Dios. Que dice la Biblia que hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero son caminos ¿de qué? De maldad, llenos de muerte. ¿Y cuando caigo yo en esos caminos sin saber? Cuando no tengo una comunión con Dios, cuando no conozco realmente a ese Dios maravilloso, ¿cierto? Ahora, Caín fue en un religioso. ¿En qué? Hay un pastor que me gusta escuchar por la radio que dice, ¿qué? ¿Cómo? En religioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él se acostumbró a escuchar, a oír, a saber de que hay un Dios, mas no se dedicó a conocer a ese Dios. Y muchos nosotros caemos en eso, en esa rutina. Aún usted y yo que somos cristianos caemos en la rutina. Ah, yo ya sé que Dios existe. Ah, yo ya sé que Dios habla. Ah, yo ya sé que Dios hace milagros. ¿Hace cuánto Dios no le habla a usted? ¿Hace cuánto Dios no hace, hace cuánto usted no ve un milagro en su vida? De esos milagros que usted dice, ay, me enamoré más de Dios, me apasioné más por Dios. Entonces, del versículo 3 al 5, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, a hablar sobre las ofrendas, el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Cierto? Eso está ahí en Génesis 4, versículos 3 al 5. ¿Qué encontramos de Caín? La religión de Caín tenía cierto conocimiento de que existía un Dios, que debía y sabía cómo debía adorarlo. ¿Sabía cómo presentar una ofrenda? Sí. ¿Había escuchado la voz de Dios? Yo creo que sí, cuando Dios se manifestaba a Adán y a Eva, ¿cierto? ¿Sabía cómo Dios demostraba su aceptación? Sí, sabía cómo hacer las cosas para que Dios caía en esa rutina, en esa liturgia que llamamos nosotros. Entonces, la religión de Caín contempla cierta entrega para Dios. O sea, sí, yo sé que existe Dios, pero ojo, no todo lo que a mí me gusta se lo va a entregar a él, ¿cierto? Caín ofreció una ofrenda de fruto de la tierra que él mismo había trabajado y cultivado. Eso está bien, eso está bien. Como dijimos, la ofrenda de Caín no fue mala, fue su actitud, fue su carácter. La religión de Caín contemplaba la adoración en comunidad para con Dios. Él se presentó junto con su hermano. Oiga, o sea, muchas veces vamos a las iglesias, y eso lo hemos escuchado mucho tiempo usted y yo, que ya somos cristianos, que no todo el que va a una iglesia adora al Rey de Reyes, ¿cierto? No todo el que levanta las manos adora al Rey de Reyes. Yo la levanto porque mi vecino de al lado la levantó, y porque el pastor dijo, levante las manos, o el director de alabanza dice, un grito de júbilo, entonces ¡ah! Gritamos, ¡ah! Pero allá en lo secreto, aquí la diferencia es el secreto. Lo que tumba una religión, lo que tumba un costumbrismo, lo que tumba una liturgia, es el secreto, la comunión con Dios, la relación íntima con Dios. Eso es lo que tumba una religiosidad. La religión de Caín parecía cumplir con todos los requisitos, ¿cierto? A veces esa religión que nos hacen escuchar por ahí, o que todos manejamos a veces, pensamos que usted cree en Dios, sí, yo creo en Dios, ya con eso me salvé. No, papito, dice la Biblia que no, que solamente serán salvos los que creen y aceptan a Jesucristo nuestro en su corazón. Y los cuales son transformados y llenos del poder del Espíritu Santo, que nos va transformando día a día, porque la Biblia dice que cada día somos perfeccionados para poder encontrarnos con el Señor, para poder
ver su gracia, su misericordia. Entonces, la religión de Caín parece cumplir con todos los requisitos supuestamente que eran necesarios. Estaba dirigida y dedicada a quién? A Dios, obviamente, a un Dios verdadero. Está basada en lo que era el fruto de sus capacidades, trabajo, esfuerzo. Se ofreció formalmente en el momento adecuado y en el sitio apropiado. O sea, todo estaba dado para entregar esas ofrendas. Y con personas que compartían la misma intención. ¿Cuál es la intención de Caín? A ver, entregar un sacrificio, entregar una ofrenda. Pero la intención de Caín era simplemente, tome, ahí está. Más la intención de mis palabras, que a ver, era agradar a Dios. Decirle a Dios, aquí está esto, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Y Caín era simplemente, aquí está, fue lo más bonito que traje, y me esforcé hartísimo, mano. ¿No? Muchas veces, cuando nos dicen que sus donaciones podemos hacerlo participar para publicar el nombre del Señor Jesús, para extender el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? Esa plata se la está comiendo el pastor. O sea, aquí le entrego esto, pero eso es fijo que eso es para pagar los zapatos del pastor. O sea, yo lo hago, pero no lo está haciendo para quién, para Dios. Cuando usted entrega una ofrenda, tiene que entregar las cosas es para Dios. No pensando quién las va a utilizar, sino Dios. Y la Biblia dice, el Señor dice, probadme en esto. A ver si es que yo no soy Dios, lo estoy diciendo en mis palabras, no exactamente dice así la Biblia. Entonces, qué bueno es saber de que cuando usted va a hacer algo que agrade, que sea al 100% que agrade a Dios primeramente, no que sea por cumplir. Pero sin embargo, Caín pasó por alto un detalle fundamental. Quizás pensó que eso era tan importante que no era un asunto que a fin de cuentas tuviese mayores implicaciones. Aparentemente todo estaba en orden. El sacrificio, la ofrenda, su vida, todo estaba bien. Pero Dios no pudo mirar con agrado a Caín, porque Dios conoce su corazón, el mío, así como conocía el de Caín y el de Abel. O sea, al Señor no se le pierde nada y su ofrenda. Otra cosa es que Dios no nos juzgue por las cosas ocultas que aún tenemos en nuestro corazón, sino que nos llame y nos diga, oiga, venga, y eso es lo que vamos a ver aquí. El escritor de la carta de los Hebreos nos dice directamente que fue por falta de lo que les decían de fe, pero ¿qué nos quiere decir con eso? Pues que si no hay fe, si yo no creo en Dios, de nada me sirve una buena ofrenda, un sacrificio. De nada le sirve a usted decir yo soy cristiano. De nada nos sirve, porque Dios no está ahí. Y es una religión más, es un vacío más. Y Dios, cuando está el Señor Jesús ahí, Él suple. Dice que se llena toda la casa de Él. Entonces, el problema con Caín, ya para ir terminando estos primeros punticos, era que en su corazón Dios no lo ocupaba. Ya dijimos eso. El corazón de Caín estaba lleno, colmado de sus talentos, de sus virtudes, de sus tierras, de lo que podía hacer, de sus posiciones, ¿cierto? Dios no ocupaba el lugar de honor, el lugar principal, el sitio privilegiado. El problema de la religión que Caín vivía en ese momento era que se conformaba con presentarse ante Dios con una ofrenda mientras que su corazón estaba lejos. ¿Cierto? El problema de Caín con su religión o con su estilo de vida era que pensaba que podía divorciar la devoción de Dios, escribí yo acá, devoción de Dios, y la cotidianidad de la vida. Y eso es imposible. O sea, Dios tiene que estar en todo momento en nuestras vidas, en toda circunstancia, cada milésima de segundo, Dios tiene que estar ahí, o si no estamos fritos, ¿cierto? Dice, Caín vivía su vida como él quería. Entonces, yo la embarré el sábado y yo, pucha, me fui con mis amigos, me invitaron y me tomé unas cuantas. Llegó el domingo y Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer y vuelve la semana y sigue, ¿cierto? Cuando no tengo una buena relación con Dios, cuando el Señor Jesús no vive en mi corazón, hago esto. ¿Por qué? Porque no estoy valorando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
¿cierto? Entonces, y presentar su ofrenda de alabanza a Dios como algo que no tenía mucho que ver con su vida diaria. Yo no puedo presentarme delante de Dios por decirlo sucio. Usted no puede ir usted lo invitan a los matrimonios, usted no se puede ir con un vestido sucio, sabiendo que el novio y la novia y los demás invitados están elegantes y usted llega ya todo sin bañarse, cochino, oliendo a sobaco, y le dice, como que la gente lo mira y usted está ahí presente y le dice, novio, gracias por venir, pero como que de lejitos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando lo invita a usted a su reino, cuando usted hace la invitación a través de Cristo Jesús, de venir a sus pies, de venir a su salvación, de gozar de esa paz y ese gozo, es completo. Dios no quiere la mitad, ni un cuarto, ni tres cuartos. Dios quiere la totalidad de nuestro ser. Dios quiere que creamos en Él, que confiemos en Él por medio de Cristo Jesús al 100%. Dios quiere que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros, que viva en nosotros, pero un corazón que se deleita en unas cosas y que trata como de nivelarse cuando hacemos el culto. ¿Sabes? ¿Cuántas veces, o cuántos días, o cuántos minutos le hemos dedicado al Señor en esta semana antes de llegar a estas predicaciones, a este servicio online, porque estamos ya a punto de hacerlo presencial? Ok, sí, es que se levantó Omicron. Puede levantarle el que sea, pero nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted cree en Dios, obvio, nos toca vacunarnos, sí, nos vacunamos porque es prevención, sí, es prevención, así como es como la vacuna para la viruela, para la fiebre amarilla, para los que van al Amazonas tienen que aplicarse la vacuna, si no, no pueden viajar. Ya eso se convirtió en una realidad, obvio, pero eso no tiene que alejarme de la presencia de Dios, ni a bajar mi confianza en Dios. Hay veces que Dios inventó y Dios dio sabiduría a la ciencia para eso. Entonces, busquemos de corazón, así como esa imagen, un corazón agrado a Dios. Entonces, iglesia Gresol y amigos que nos ven, hasta el momento, ¿qué cosas de Caín hay en nuestras vidas todavía? ¿Qué cosas de Caín tengo que renunciar? ¿Qué cosas de Caín tengo que echar a la basura, por decirlo en mis palabras, y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy? Hasta el momento hemos visto solo 2 puntos, ¿cierto? Que fue las inclinaciones del corazón de Caín y su religión, su religiosidad, su estilo de vida. Falta ver el carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? El tercero. El segundo, primer punto, inclinaciones del corazón de Caín, y segundo punto, la religión de Caín. Mi esposa les va a escribir ahí para que lo tengan presente. Entonces, hasta aquí Dios, cuando yo estaba haciendo ese estudio, yo le decía a mi esposa, yo preguntaba, ¿tú te acuerdas? Yo le decía, ¿cuál fue la diferencia en la ofrenda de Caín y Abel? Y decía, es que Génesis solamente lo hemos tomado por esa parte. La ofrenda, pero tiene que ver algo más, tiene que ir algo más allá. Y el Señor me llevaba, y el Señor me hablaba y me decía, yo le decía, Señor, Dios mío, perdóname, porque yo muchas veces te he dejado atrás. Yo muchas veces no he confiado en Dios. Yo, Juan Manuel Rodríguez, yo no estoy con ustedes, no he confiado en Dios. Y yo he tenido que llorar allá en silencio y decirle, ponerme las palabras y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Y aún lo sigo haciendo, no soy perfecto. Así sale el eslogan que dice el pastor Jaime. Somos una iglesia de imperfectos, sirviéndole a un Dios perfecto. Pero cada día la Biblia dice que nos quiere perfeccionar más en su gracia y en su misericordia. Hasta que estemos con Él en el cielo, terminar este proceso de ser perfecto. Y yo no busco ser perfecto, yo lo que busco es agradar a Dios. Y el objetivo suyo y el mío tiene que ser eso, agradar la presencia de Dios. Caín se equivocó de camino. Lo escogió bien. ¿Cuál fue la diferencia?